Buenos días, hoy empezamos con el punto 3, la presión atmosférica. Lo primero que vemos aquí es la definición de qué es la presión atmosférica, ¿no? En principio sabemos que la atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra y eso es un conjunto de gases que tiene una masa y por lo tanto tendrá un peso. Entonces se llama presión atmosférica a la presión que ejerce la atmósfera sobre todo cuerpo que está dentro de la atmósfera, inmerso en ella. Esta presión no depende solo de la altura del cuerpo sobre el nivel del mar, sino también de la temperatura, porque al cambiar la temperatura, la densidad de la masa de aire es diferente, porque la masa de aire frío es más densa que la de aire caliente. ¿Vale? Esto lo estoy copiando o lo he copiado en un documento Word para que lo tengáis también. El punto 3.1 habla de la medida de la presión atmosférica y para eso se hace uso del experimento de Torricelli. ¿En qué consiste ese experimento? Bueno, en principio, Torricelli fue un científico italiano que vivió en el siglo XVII. Hizo un experimento muy sencillo. Cogió un tubo cerrado por un extremo, por el otro abierto, y lo llenó de mercurio. Tapó con un dedo ese extremo y lo invirtió. Lo puso en una cubeta que también tenía mercurio y entonces quitó el dedo. Lo que observó fue que la altura del mercurio bajó 240 milímetros, quedándose en total una columna de 760 milímetros de mercurio en el tubo. ¿Qué significa esto? Como sabemos que la presión en todos los puntos de una misma superficie horizontal debe de ser la misma, eso significa que esos 760 milímetros de mercurio ejercen la misma presión que la presión atmosférica. ¿Vale? Es por eso que tenemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. En el siguiente apartado vemos aquí las unidades de presión. Unidades de presión, hay muchas, son diferentes. ¿Vale? Tenemos aquí atmósfera, milímetros de mercurio, aparecen por aquí pascales, milibares, hectopascales, hay muchas, pero la unidad del sistema internacional son los pascales. Se representa con la P y la A, una P mayúscula y una A. ¿A qué equivalen atmósferas y pascales? Bueno, una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Esto lo he copiado de otra página, pero bueno, si aquí en vuestro libro, esto es lo de vuestro libro, lo que tenéis aquí. Esto que recuadro ahora mismo, lo recuadro para que lo tengáis. Esto es de vuestro libro. Dice que para calcular la equivalencia entre atmósfera y pascales se calcula la presión hidrostática, que vimos en el punto anterior del tema, que la presión era igual a la densidad por altura por gravedad. Entonces, si cogemos la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico, la altura en metros, 0,76, y la gravedad, tenemos que es 101.300 pascales. 101.300, ¿vale? Aquí aparece este otro número, pero vamos a tener en cuenta este, el de nuestro libro. ¿Qué hemos dicho también? Bueno, los milibares es una unidad que aparece mucho en las líneas de los mapas meteorológicos. Cuando vemos el tiempo en la tele, se suele ver a veces pues, los milibares. La unidad milibar. Bueno, ¿qué instrumentos de medida tenemos para la presión? Bueno, existen los manómetros y los barómetros. Los manómetros son instrumentos que miden la presión que ejercen los gases. Presión que ejercen los gases. Y en concreto, cuando esa presión es la de los gases atmosféricos, pues a estos instrumentos se le llaman barómetros, ¿vale? Que son los instrumentos que se usan para medir la presión atmosférica. Como un pequeño ejercicio, os pido que busquéis tipos de manómetros y tipos de barómetros. No que me los expliquéis, simplemente que me pongáis los diferentes tipos que encontréis. ¿Vale? Enumerarlos simplemente. Y en el punto 3.3 aparece la presión atmosférica y la altitud. ¿Qué son los altímetros? Bueno, los altímetros son dispositivos que permiten conocer la altitud de un lugar. ¿En qué se basa eso? Bueno, aquí en vuestro tema, si cogéis el libro, dice que ¿cómo lo hacen? Pues miden la presión atmosférica en ese lugar y lo comparan con la presión que hay en el nivel al nivel del mar.
Dice que también se pueden utilizar para determinar la altura de un edificio. Y aquí tenemos el ejemplo para determinar la altura de la Torre Eiffel. ¿Vale? Ahora lo he pasado también aquí. Si tenemos como ejemplo esto, vamos a suponer que en el suelo, en la base de la Torre Eiffel es el punto A y arriba del todo el punto B de la Torre Eiffel. Bueno, en el punto A hay una altura sobre el nivel del mar y en el punto B hay otra altura, HB, al nivel del mar. Bueno, la diferencia de presión entre la base y la parte más alta nos va a permitir calcular la altura del edificio, ¿vale? Que no es más que restar HB menos HA. Pero ¿cómo se hace? Presión en el punto A menos presión en el punto B. ¿Por qué restamos A menos B y no B menos A? Pues que la presión abajo es mayor que arriba, ¿no? La presión en A es la densidad del aire por la altura por la gravedad, menos la densidad del aire por la altura en B por la gravedad. ¿Vale? Ponemos la densidad del aire porque estamos en medio de un fluido que es el aire. Y vamos a suponer que la densidad del aire, cuando las distancias son muy pequeñas, prácticamente la densidad del aire es constante, ¿vale? No varía. Si intentáramos calcular diferencias de altura pues muchísimo más grandes, la masa del aire no es constante, la densidad no va a ser constante. Pero para pequeñas altitudes sí. Y vemos que saca factor común a densidad del aire por gravedad y entre paréntesis pones altura A menos altura B. Esa resta es la altura del edificio. Y si despejas la altura del edificio pasando estos dos factores que multiplican, los pasas dividiendo, tenemos la altura del edificio, que es la diferencia de las presiones partido la densidad del aire por la gravedad. Y así calculamos la altura del edificio. Bueno, esto lo vais a tener que usar para el ejercicio 12. Y para el 11, fijaros en esto que os he recuadrado, ¿vale? Y podréis hacer con esto el 11 y con esto de aquí abajo podréis hacer el 12, ¿vale? Tener cuidado con las unidades, sobre todo en el 12. Los milibares hay que pasarlo a bares, de milibar a bar es dividir entre 1000, ¿vale? Subir, dividir, 3 escalones. Y después los bares tenéis que pasarlos a pascales y para eso tenéis aquí estas equivalencias, ¿vale? Una atmósfera, ¿cuántos milibares son? Aquí tenéis todo, ¿vale? Para poder hacer los cambios de unidades a pascales. Y nada, pues cualquier duda, leéis las páginas 210-211 de vuestro libro y creo que tenéis las herramientas suficientes para poder hacer estos dos ejercicios y lo de los manómetros y barómetros. Un saludo.